El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, echando una mirada en la historia, podemos preguntarnos cómo es que el reino de Dios hoy sea y siga siendo el motivo de nuestra esperanza, de nuestra fe, de nuestra predicación. Cómo en la historia se ha manifestado. Primero pensemos cómo los primeros cristianos vivieron su fe en Dios. Podríamos pensar que pues como ángeles, porque pues ellos conocieron el anuncio de boca de los primeros discípulos de Jesús, algunos del mismo Jesús. Decimos, pues es que ellos sí creyeron, pero la verdad es que tuvieron que padecer tanto, así como hoy tenemos que padecer también, y quizás a veces ellos un poco más también, aunque no todos, pero muchos tuvieron que padecer hasta la muerte, incluso el martirio. Sin embargo, el reino de Dios no dejó de anunciarse, siguió extendiéndose en todo el mundo. Y las expresiones de la fe en el mundo, aún todavía en algunos lugares se conservan estas expresiones de la fe, en las grandes construcciones, en los edificios. Es increíble ver cómo lo que más dura en los pueblos en cuestión arquitectónica son los edificios religiosos, en todos lados. Es lo que más perdura, es lo más grande, lo más admirado. Cuando en una ciudad, en un pueblo, quieren promocionar, por ejemplo, el turismo, la imagen de la iglesia del pueblo no falla, ahí está. Y es solo turismo, no son creyentes, no son católicos, pero promocionan el turismo y ponen el templo hermoso de tal lugar, de donde sea, del pueblo que sea. Una expresión de religiosidad y de fe también. Grandes catedrales, grandísimas, que ¿cómo lo hacían? No tenían toda la ciencia y la tecnología que hoy tenemos, la maquinaria, el progreso, la ciencia. No tenían lo que nosotros hoy tenemos. ¿Cómo es que se construyeron tantos edificios y permanecen?
En aquel tiempo entonces, en esos tiempos pasados, no era fácil vivir la fe. Porque hoy podemos decir, es que antes sí había hombres y mujeres de fe, antes sí creían, antes sí se entregaban a Dios, antes sí dejaban todo y hacían esto. No es que antes sí hubiera, no. Es que cada día la fe se va viviendo, el reino de Dios va creciendo. Por eso hoy Jesús lo compara como la semilla que se siembra y sin saber cómo la semilla germina, crece y produce su fruto. Sin saber cómo va creciendo, Pues nadie sabe cómo crece. Y el apóstol San Pablo va a decir que, miren, lo importante en la siembra de la semilla no es ni el que siembra ni el que riega. ¿Qué es lo importante en la semilla entonces que se siembra? San Pablo dice que a unos les toca sembrar y no cosechan, a otros les toca regar y tampoco cosechan. Lo importante entonces será la cosecha o el que cosecha. Lo importante es el que hace crecer, germinar y crecer y fructificar la semilla. Eso es lo importante. ¿Qué es lo que hace crecer en nuestra vida la fe y el amor a Dios? Nuestro esfuerzo humano, nuestras buenas obras, nuestra dedicación a Dios. ¿Qué es lo que hace crecer? Dios. Es Dios el que hace crecer en nosotros la fe. Es Dios el que nos hace perseverar en la fe. No es nuestro esfuerzo. Es cierto que Dios ha querido hacernos partícipes de su obra de salvación, sí, que nosotros tenemos que esforzarnos por lo menos en nosotros mismos y ayudar también en los demás, pero que nosotros ayudemos en nosotros, que nos esforcemos, sí. Pero no es eso lo más importante, pero sí es necesario para producir los frutos, para que el reino de Dios crezca en nosotros. ¿Cómo podemos entender, las buenas expresiones que nosotros tenemos cuando alguien muere? ¿Qué expresiones tenemos de la persona cuando muere? Pues que era muy bueno, que tenía muchas virtudes, cualidades. En vida difícilmente se las encontramos, ¿verdad? Pero cuando muere, rápido. Yo no sé de dónde le salgan, pero ahí están. Ahí las expresa todo mundo. Miren, es como el agricultor que siembra en el campo, en la milpa. Cuando va a visitar la milpa, los que saben, de repente van y dicen: híjole, mi maíz como que está un poco malito, no lo veo muy bueno, ¿sí? Híjole, falta agua, quién sabe si se logre. Y empiezan a ver una mazorca, hijo, va a estar, pero se ve que es mazorca pequeña. Y luego van y se cortan los elotes y dicen: no está lleno, le falta. Todo le van buscando, todos los defectos o carencias que tiene la mazorca, La milpa está muy rala. Hijo, está como que uno sí y otro no. Y cuando cosecha y se mete adentro de la milpa y saca toda la cosecha de repente y ve las mazorcas grandes y dice: qué bonita estuvo mi cosecha, mira, yo pensé que no tenía. Claro, hay que meterse, hay que recoger todo para ver la cosecha. Pues cuando alguien muere le surgen tantas virtudes y cualidades, y uno dice: ¿de dónde le saca uno tantas cosas buenas? ¿Dónde las tiene? Y es que el reino de Dios va creciendo en la vida del hombre, sin saber cómo. Germina y crece y produce su fruto. Y aún a veces nosotros hasta nos quedamos cortos en el estar expresando que alguna persona era buena. Nos quedamos cortos porque nuestros juicios no son tan
correctos. Dios que juzga de diferente manera, no como nosotros. Nosotros pensamos, a ver, el juicio de Dios es, aquí esto está mal, esto no está mal, esto sí, esto está mal, aquí bien recto. El juicio de Dios así es, pensamos, ¿sí? Y por eso incluso a veces hasta decimos, pues que Dios le perdone, porque yo no puedo decir que fue muy bueno, pero que Dios lo perdone. O sea, estamos juzgando que está muy difícil el perdón para él, que así como se portó en la vida, pues no es tan fácil que tenga la salvación. Nuestra forma de juzgar es también decir, hay un Dios que va a juzgar y todo se lo dejo a Dios. Yo ya no me preocupo, todo se lo dejo a Dios, pensando que por lo que ha hecho alguna persona, pues que Dios lo castigue y le dé lo que le merece. O a veces decimos que Dios le dé lo que le merece y pensamos que lo que merece es un buen castigo. No creo que tanto bien. No, si te hizo tanto mal y le dices, pues que ya Dios lo juzgue, a ver, yo ya se lo dejo a Dios allá. Pensamos en eso, en que pues Dios le castigue por lo tanto mal que ha hecho. No sé cómo crece el reino de Dios en la vida del otro. ¿Cuándo va a producir el fruto? Hoy, queridos hermanos, oremos para que el reino de Dios crezca en cada uno de nosotros siempre, que colaboremos para que produzca fruto. Nos tocará a lo mejor crezca, que ni nos preocupe, ya eres muy bueno, ya eres muy santo. Dice, no, es que yo siento que no avanzo nada en mi vida espiritual. Dice, yo siento que sigo siendo igual pecador, igual que no se arrepiente, que no se convierte a Dios. Yo siento, no es lo que tú sientes, es aprender a vivir en la fe sabiendo que Dios realiza su obra. Tú, como dice Jesús, solo esfuérzate por entrar al reino de Dios. Vive tu fe, expresa tu fe en las obras, como nuestros antepasados lo hicieron también. Tenemos testimonios hasta en obras materiales, testimonios de fe. Ya no digamos el testimonio de la fe de nuestros antepasados. Hoy cada día hay menos martirios, casi no hay mártires hoy. No. Pidámosle que nos fortalezca nuestra fe y que su reino crezca en nosotros. Que así sea.